Teleamazonas presenta 24 horas con Dayana Monroy. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. Hoy inició el proceso de reconteo y revisión de actas con supuestas inconsistencias presentadas por Pachacutic, movimiento que apelará a la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que decidió revisar solo 31 actas de las 27.000 presentadas. Aquí empezamos hoy. Solo 31 de las 27.000 actas con supuestas inconsistencias presentadas por Pachacutic fueron aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para el proceso de reconteo y revisión. Cuando de un total de cerca de 27.000 actas entregadas por los representantes del movimiento Pachacutic, tenemos que algo más de 20.000 no se ajustan en relación a cuáles son las causales para poder hacer la apertura de urnas. Y solo dieron paso a 31 porque en el análisis de todas las actas presentadas por Pachacutic, la entidad electoral evidenció que, por ejemplo, 1.453 actas eran repetidas, otras 5.409 no presentaban inconsistencias y 340 ya fueron validadas en el sistema informático. Apenas 10 actas con inconsistencias numéricas efectivamente comprobadas y 21 actas que tienen que ser revisadas por falta de firmas. Esto generó molestia a los representantes de Pachacutic, quienes manifestaron que acudirán a la siguiente instancia. Y esperamos más bien que pronto el contencioso electoral nos ayude con un veredicto en función de la Constitución, de la ley y sobre todo de la legitimidad. Mientras esto ocurre, las organizaciones indígenas indicaron que su lucha seguirá en las calles en favor de la democracia. Continuaremos en vigilia aquí en Quito y por otra parte se ratifica el paro nacional en los territorios. El reconteo de revisión de actas se realizó desde este sábado en las provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo. En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral emitirá un informe sobre lo detectado en este proceso. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este sábado no se registraron concentraciones indígenas. Por el momento se encuentran en reuniones para definir su plan de movilización progresiva. Sin embargo, el presidente de la Ecuarunari ya convocó a un paro nacional y también el cierre de vías, pues no está descartado. Este viernes se registraron enfrentamientos en las afueras del CNE, pero este sábado no se observó manifestaciones por parte del movimiento indígena, porque las organizaciones regresaron a sus territorios, tras conocer la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. No por la dirigencia de Ecuarunari, sino una decisión colectiva de cada una de las provincias. El presidente de Ecuarunari convocó a un paro nacional progresivo. Un pueblo enardecido contra los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, el movimiento indígena, en junta de todos los sectores sociales, desde sus territorios, nos encontraremos en movilización permanente. Añadió que los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ya no tienen legitimidad, debido a que están en funciones prorrogadas y ellos ya no tendrían la vocería del movimiento indígena del Ecuador. Por otra parte, las organizaciones están preocupadas por supuestas amenazas al candidato presidencial Yacu Pérez. Ha existido amenazas a atentar contra su integridad y su vida. Por ello, al menos tuvo que retirarse y ponerse a buen recaudo para no correr ningún riesgo frente a estas intenciones de querer afectar con la vida y la integridad de nuestro compañero. Según Sucushiñey, una de las principales acciones será el cierre de vías. Tomaremos acciones de rebeldía. Es necesario cerrar las vías, cerrarán las vías nuestros compañeros dirigentes. El movimiento Pachacutic, que respalda las denuncias de fraude de su candidato Yacu Pérez, afirman que la democracia está de luto y por esta razón todas las semanas se hicieron presentes en las afueras del CNE. Hasta que el Estado, a través de esta instancia del Consejo Nacional Electoral, demuestren la transparencia. Este domingo se reunirán las confederaciones para armar su plan de movilizaciones con el que esperan ser escuchados por las autoridades. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Azuay y Pichincha son dos de las provincias clave para definirse al ganador de la presidencia de la República. Analistas consideran que el reto de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso es el de incluir temas no tratados en sus agendas.
sin que los ciudadanos los identifiquen como propuestas forzadas y poco auténticas. Oficialmente aún faltan 17 días para que arranque la campaña de la segunda vuelta. Pero con resultados ya proclamados y con los nombres de quienes estarán en la papeleta, sin duda la actividad política ya arrancó. Como muestra, el candidato Guillermo Lasso anunciando que empezó la campaña, extendiendo su mano a ecologistas y grupos sociales. Esta ampliación en su discurso es parte precisamente de lo que los candidatos deben hacer, pero sin sonar forzados, dicen analistas. A la credibilidad que pueden tener. Ese es otro tema, ¿no? Es un tema ya de que el candidato les dé confianza a los electores. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, demostrando que su propuesta es sincera, demostrando la viabilidad de esa propuesta. Y hay provincias que serán clave para que crezca la votación que Arauz y Lasso tuvieron en la primera vuelta, que juntos suman alrededor del 52%, es decir, hay un 48% del electorado aún disponible, las personas que votaron por Yacu y Hervas. Azuay y Pichincha son dos de las provincias clave. Es ahí donde se podría definir todo. Solo en Azuay el voto de Yacu Pérez representó el 42% del total. Javier Hervas del 15%, es decir, el 57% de los azuayos no se decidió ni por Andrés Arauz ni por Guillermo Lasso. Otra, Pichincha, en donde Yacu Pérez llega al 17%, Javier Hervas al 23%. Es decir, que el 40% en la provincia de Pichincha no se decantó por ninguna de las dos opciones. Y si bien en la papeleta vamos a ver nuevamente al correísmo personificado en Andrés Arauz y al anticorreísmo personificado en Guillermo Lasso, estos analistas les recuerda que cada vez menos los ciudadanos votan por ambas alternativas. Los dos candidatos tendrán el gran reto de sumar a sectores con los cuales durante estos 10 años no han venido trabajando en base a sus propuestas. Todo esto podría llevar a una conclusión. La segunda vuelta parte prácticamente de cero en términos de estrategias de campaña. Guillermo Lasso al lado de una mujer indígena hablando de derechos LGBTI y de aborto, y un Andrés Arauz reconociendo los errores del correísmo, podría ser parte de la estrategia en la carrera hacia la presidencia. Porque con el 48% del electorado por conquistar, aún nada está dicho. Dayana Monroy, 24 horas. Otros temas, amigos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó esta tarde sobre algunas acciones que se ejecutan para procurar la convivencia pacífica de los reos. Entre las acciones están la conformación de equipos técnicos que darán soporte psicológico a los internos y también el reforzamiento de las medidas preventivas de bioseguridad. Luisa María Heredia informa. Una vez que parece haber retornado la calma a los centros de privación de libertad de Guayas, Cotopaxi y Azuay, donde esta semana se suscitaron varios hechos violentos que dejaron un saldo de 19 heridos y 79 fallecidos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, aunque la policía había hablado de 82 decesos confirmados. A través de un comunicado, el SNAI informó sobre algunas acciones que se ejecutan actualmente con el afán de procurar la convivencia pacífica de los PPLs. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se ha delegado en Guayaquil, Latacunga y Cuenca un equipo técnico de trabajadores sociales y psicólogos para que brinden asistencia oportuna a los detenidos que vivieron aterradores momentos al interior de los penales entre martes y jueves. Sobre los reos que fueron trasladados de forma temporal a distintas cárceles del país, SNAI aclaró que no representan peligrosidad para los otros internos y que su reubicación se debe a que podrían ser víctimas de más hechos violentos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad precisó además que se han reforzado las medidas preventivas de seguridad en los establecimientos que recibieron a los reos, asegurando el orden y la tranquilidad de la ciudadanía. Y el equipo técnico de cada uno de esos centros de privación de libertad al que fueron llevados los PPL tomará contacto con los familiares de los detenidos para informarles en dónde y cómo se encuentran. Para aquellos familiares que aún no han podido obtener información sobre los internos heridos y fallecidos como resultado de los enfrentamientos, el SNAI también puso a disposición el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 al que deberán llamar para obtener datos confirmados. A el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 esta mañana llegaron familiares de los PPL que querían visitarlos pese a que esto había quedado suspendido tras lo ocurrido. El reforzamiento de la seguridad externa en un trabajo conjunto con las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas también se mantiene. Hay cordones con uniforme
uniformados bordeando el perímetro del centro carcelario. Expertos coinciden en asegurar que la solución al problema carcelario comenzará a dar resultados cuando el gobierno acepte el problema y lo reconozca no como un simple amotinamiento. Explican que la lucha entre bandas a la que adjudican el estallido carcelario del pasado martes responde a una pugna zonal por los mercados ilícitos del país. Calma es lo que hay en las cárceles del país desde este viernes, pero es una calma real, indefinida o aparente. Quienes entienden del tema responden sin dudarlo. El problema carcelario seguirá estando allí, con nuevos estallidos en cualquier momento. Para ellos, lo que estaba en juego dentro de las cárceles era la disputa de mercados ilícitos. Tienes una institución policial que no tiene la capacidad de reacción, tienes un ministerio de gobierno que no tiene la inteligencia policial para detectar un movimiento de bandas, y al mismo tiempo tú tienes varios centros carcelarios donde los delincuentes están a vista y paciencia de sus custodios, tomándose fotos, haciéndose videos. El régimen de custodia está 100% debilitado. Aseguran que las autoridades deben reconocer el problema como tal y si realmente se quiere luchar contra él, identificar algo más. Hace falta fundamentalmente entender cómo funciona la economía política de los mercados ilícitos. Sobre el movimiento económico que existe detrás de estas organizaciones, se ha dicho mucho antes. Un ejemplo, en julio del 2020 la Fiscalía detuvo a supuestos miembros de los choneros por presunto lavado de activos. Porque los grupos criminales organizados buscan también espacios donde puedan granjearse el favor y el apoyo, realizar circuitos de lavado de activos. Además, creen que es importante reobservar aquellos periodos de supuesta paz en el interior de los centros de rehabilitación. Bajo la hipótesis de que estos acuerdos entre agentes del Estado y grupos criminales estuvieron perfectamente alineados. Dayana Monroy, 24 horas. La Asociación de Agentes Penitenciarios del Ecuador, tras los enfrentamientos violentos en las cárceles del país, solicitan una reestructuración urgente a las autoridades para combatir la corrupción en el sistema carcelario. Pese a las consecuencias, acudieron a este medio por pedido de todos los agentes penitenciarios del país para solicitar la intervención urgente por parte de las autoridades gubernamentales al sistema carcelario plagado de corrupción. No solo somos policías o guías, personal administrativo, personal de salud, educativo, jurídico. Se trata del presidente y vicepresidente de la Asociación de Guías Penitenciarios del Ecuador, quienes, cansados de los señalamientos y reconociendo que muchos de los guías han caído en las redes de la corrupción, señalan que las autoridades deben hacer una reestructuración total al sistema carcelario para frenar los enfrentamientos violentos. Es el momento de limpiar, de hacer requisas, es el momento de que, como se dice, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, nos unamos todos y limpiemos los centros de armas, limpiemos los centros de droga. Con esto se evitaría, dicen, las preferencias dentro de los centros para ciertos privados de libertad, quienes ya han logrado empoderarse de los mismos a pesar de los estados de excepción en el sistema. Y sostienen que la falta de personal, de armamento y liderazgo les hace vulnerables a las poderosas mafias que operan en los centros. Con esto concuerda un experto en seguridad. Bajo las circunstancias actuales habría un proceso de indefensión de las personas. No solo habría una transacción, digamos, económica, sino una transacción que está de por medio de la vida de ellos, ¿no? Pues solo para tomar en cuenta, el año pasado 3 agentes penitenciarios fueron asesinados por bandas criminales tras negociar con ellas o simplemente resistirse a un acuerdo. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Sufrir un atentado dentro de las cárceles, dentro o fuera. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Avanzamos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional analizará este domingo la posibilidad de un retorno progresivo a clases presenciales en los planteles educativos de Ecuador. Organismos como UNICEF han abogado porque todas las escuelas con plan piloto aprobado puedan ponerla en marcha para evitar que aumente la deserción escolar.
Este domingo 28 de febrero el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional debe sesionar para analizar la posibilidad de un retorno progresivo a clases presenciales. Las mesas de educación y salud han preparado un informe, cuyas conclusiones serán tomadas en cuenta, al igual que los argumentos presentados por organismos como UNICEF. UNICEF aboga por la reapertura de todas las escuelas con plan piloto aprobado para evitar, entre otros aspectos, que las cifras de abandono escolar aumenten. Cuando hay una emergencia y los niños dejan de ir al colegio, pues cuanto más tiempo tarden en regresar, mayor será el riesgo de que no regresen, que hayan emprendido otras actividades, que sus padres no se lo puedan permitir o que los niños se pongan a trabajar, a hacer trabajo infantil. A través de encuestas, UNICEF pudo evidenciar que al menos un 15% de docentes no tienen contacto con sus alumnos desde que empezó la modalidad virtual, porcentaje que se podría sumar a los 268.000 niños que ya estaban fuera del colegio antes de la pandemia. Los niños en estos tiempos han perdido mucho tiempo de aprendizaje y han perdido socialización y les está afectando su salud mental, y nosotros creemos que el riesgo que comporta volver a las escuelas es menor que el riesgo de seguir encerrados en sus casas un año más. 451 centros ya tienen su plan piloto autorizado, de ellos 366 como un máximo de 35 alumnos se ubican en zonas rurales. La mayoría ya están en clases presenciales, el resto aún no. En ese grupo está la unidad educativa La Moderna, ubicada en San Borondón. Por ser ciclocosta, el viernes pasado ya terminó el año lectivo de manera virtual, pero para el próximo, que arranca el 7 de mayo, esperan poder hacerlo de manera semipresencial. Hemos planteado un programa de burbujas seguras. Los niños comparten durante la jornada con el mismo grupo de estudiantes y los mismos 2 maestros. Al menos otros 80 planteles agremiados en la Federación de Establecimientos Educativos Particulares del Guayas también esperan poder regresar a las aulas. Hasta esta semana entregaron el plan institucional de continuidad educativa que el ministerio ha solicitado. Es tan importante esta interacción del maestro con su estudiante, porque una madre de familia no tiene dotes de maestro que con pedagogía comienza a hablar de un contenido, de un aprendizaje. Córdoba espera que de la reunión del COE de este domingo salga una buena noticia. Ellos lo comentan, dicen, no, yo quiero regresar. Yo la verdad es que yo no he aprendido, porque cuando me saca la pizarra, ahí yo me doy cuenta, dice, qué parte no he entendido. La presencialidad permite ajustar ese tipo de detalles. Luisa María Heredia, 24 horas. Estudiantes de tercero de bachillerato que cursaron su último año de colegio en teleeducación debido a la pandemia aseguran que se gradúan, pero con ciertos vacíos debido a la adaptación por la que tuvieron que pasar. Desde la CENESID dicen que el examen de ingreso a la universidad se basará en la malla adaptada que se preparó por parte del Ministerio de Educación en la modalidad teleeducación. Lía tiene 17 años, es de Guayaquil y hace pocos días finalizó el bachillerato. Está contenta, sin duda. Sin embargo, admite que cursar su último año de colegio vía teleeducación fue todo un desafío. Sobre todo el aprendizaje, porque los profesores a veces no nos explicaban bien y nos mandaban muchos deberes. Y si para ella fue difícil, lo fue aún más para Christopher, que vive en una zona rural de la provincia del Guayas, pues la escasa conexión a internet y lo difícil de acceder a dispositivos tecnológicos le causó más de un problema. Muchas veces acá, como es virtual, unos tenían mal internet, otros no, y obviamente el aprendizaje es menos. Esta adaptación por la que tuvieron que pasar, sobre todo en los primeros días, ocasionó que perdieran tiempo valioso y no terminaran de comprender algunas materias, por lo que hoy se gradúan con ciertos vacíos. Perdíamos tiempo, a veces las clases no se daban, no pudimos aprender lo necesario. Que sí vamos a salir con un leve vacío, por lo que no tuvimos las suficientes horas de clase que se deberían tener. Ahora, con estos vacíos que afirman tienen los estudiantes, ven con cierta preocupación cuál será su rendimiento en el examen de acceso a la educación superior. Por ello, indican deberán tomar cursos particulares para nivelarse en ciertas materias. Informática y matemáticas, porque, como te expliqué, no fue lo mismo. La CENESID indica que la prueba se está elaborando según la malla adaptada que se generó para la teleeducación. 270.000 estudiantes se han inscrito para rendir el examen de acceso a la educación superior. La fecha de la prueba se conocerá la próxima semana. Hay que recordar que el puntaje para postular por una carrera para la educación superior se calcula con el 60% del examen de acceso a la educación superior, más del 40% de los antecedentes académicos. Aunque más del 90% de los inscritos han indicado que realizarán la prueba vía online en su domicilio,
Para quienes no tienen esta posibilidad, se habilitarán sedes para rendir la prueba. Estimamos tener más de 100 a nivel nacional. El examen constará de 4 grandes temas. Aún no se ha definido el número de preguntas, aunque en la última ocasión fueron 80. Esa es la situación de los graduados de la teleeducación, con vacíos y dudas. La principal, ¿cuál será ahora su rendimiento en un examen que determinará si podrán ingresar o no a la educación superior? Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Según información del Ministerio de Salud Pública, este sábado 27 de febrero del 2021 a nivel nacional, se registran 284.347 casos confirmados de COVID-19, 11.032 fallecidos y 1.748 casos nuevos en las últimas 24 horas. En Quito se han detectado 92.512 contagios, mientras que en Guayaquil 24.373 contagios. Las autoridades solicitan a los ciudadanos que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Mientras que los casos de niños y adolescentes con COVID-19 en Ecuador han aumentado considerablemente en los últimos 2 meses. La llegada de la nueva variante del coronavirus y también la asistencia a reuniones familiares serían las principales causas. En hospitales de Quito se ha llegado a atender hasta 60 menores de edad al día con sintomatología. Ya no solo adultos llegan a los hospitales públicos y privados del Ecuador en busca de atención, con problemas respiratorios. Cada vez van más niños y adolescentes contagiados de COVID-19. Hay un incremento sostenido de casos en menores de 19 años, según los datos. El 2020 se cerró con 12.326 niños y adolescentes contagiados y hasta el 22 de febrero pasado a 16.774 el número había aumentado, es decir, un 36% más en apenas 2 meses. Normalmente vienen con fiebre, fatiga, dolor muscular, decaimiento, pero ya cuando la enfermedad es más agresiva, presenta un cuadro neumónico. Los nuevos contagiados son mayormente adolescentes de entre 15 y 19 años. En este grupo, hasta el 31 de diciembre se contabilizaron 6.163 casos y ahora son 8.799. Incluso los casos en niños de entre 9 y 14 años también subieron. De 2.975 a finales de 2020 a 4.125 hasta el 22 de febrero. En el sistema de salud pública este año se ha llegado a atender hasta 60 niños diarios por complicaciones respiratorias ocasionadas por el COVID-19. Si bien el 80% de estos pacientes presentan una sintomatología menor y pasan la convalecencia en casa, el 20% restante sí se quedan hospitalizados o por lo menos pasan 24 horas en observación. Y el 1% terminan las unidades de cuidados intensivos con cuadros críticos. Solo en Quito hay 3.000 menores de 15 años con COVID según datos oficiales. ¿Pero qué ocasiona este incremento de casos en menores de 19 años? Por un lado, la presencia de nuevas variantes del virus como la británica, que es más contagiosa. De hecho, entre los primeros casos confirmados de esta variante hay una niña de 12 años. Por otro están las reuniones familiares, esos eventos sociales que son uno de los principales focos de contagios, pero a los que los adultos lo siguen llevando. Reuniones en casa con otros niños, con los vecinos, o irme a un centro comercial solo para pasear. Se tiene que mantener el distanciamiento y el uso adecuado de las mascarillas. En un intento más porque la población tome conciencia, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre otra enfermedad que se presenta en niños y adolescentes que se contagiaron de COVID-19. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico que produce fiebre e inflamación de los principales órganos del cuerpo. Generalmente se presenta con un edema, una hinchazón en manos, en pies, en boca. Inflama el corazón, produce mucha falla de otros órganos. El pulmón, falla el sistema gastrointestinal, pueden tener o no presiones arteriales bajas. Hasta inicios de diciembre ya habían 128 casos de estos. Luisa María Heredia, 24 horas. Hoy se cumple un año desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el país. Las autoridades y también expertos dicen que ha sido un año lleno de aprendizaje y de adaptación. Sin embargo, el alto número de casos los mantiene preocupados. Un día como hoy se presentó el primer caso de coronavirus en Ecuador. Para ese entonces ya habían 54 países en el mundo que tenían pacientes positivos de COVID-19. Las casas de salud de inmediato empezaron con los protocolos, sin realmente conocer cómo se desarrollaría la enfermedad. Entonces todo era incierto, la pandemia incierta, el tipo de cómo contagiar incierto. La medicina para tratar y salvar de forma incierta, todo era una incertidumbre. Fue el doctor José Vergara quien atendió a la primera paciente con COVID en el hospital Luis Bernaza. Estaba todo preparado
pero a las 2-3 semanas quedó claro que fue insuficiente. Para evitar una propagación de contagios, inició el confinamiento. Ecuador aplicó restricciones desde la noche del 16 de marzo, cuando Moreno declaró un estado de excepción y suspendió la jornada laboral presencial. El sistema de transporte público no operaba y se cancelaron los vuelos comerciales. Una vez finalizado el confinamiento, el relajamiento social fue evidente. Por ejemplo, hasta el momento tenemos 174.315 aglomeraciones, 52.248 fiestas clandestinas. Y desde diciembre empezaron las reuniones sociales, lo que aumentó el número de casos a nivel nacional. Y por ende, las casas de salud tuvieron que hacer modificaciones a sus instalaciones. Como las carpas militares, tuvimos ampliaciones en UCI. Por el momento, hay 238.817 pacientes recuperados, 31.057 casos con alta hospitalaria y 10.883 personas fallecidas con COVID. El fin de año, sin duda, los carnavales, las propias elecciones, generan de alguna u otra manera contagios, y los contagios generan demanda de los centros hospitalarios, de todos los tipos de centros hospitalarios. Es importante que la población recuerde que la lucha contra el coronavirus no inicia dentro de los hospitales, sino afuera, evitando las situaciones de riesgo y manteniendo los protocolos de bioseguridad. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Representantes del sector productivo aseguran que no buscan importar las vacunas de forma directa, sino más bien realizar una alianza con el gobierno para aportarle recursos económicos que le permitan adquirir más dosis. Proponen que con esas vacunas se inmunice a los trabajadores y también a sus familias. Que la economía del país se reactive dependerá en gran medida de la vacunación masiva que se lleve a cabo. Así lo sostienen los representantes del sector productivo. Sin embargo, sienten preocupación pues consideran que las dosis llegan a cuentagotas. Pese a este escenario, dicen que su interés no es importar las vacunas de forma directa, sino más bien hacer una alianza con el gobierno para adquirir de manera oportuna más dosis. Hacer un fideicomiso para que en ese fideicomiso las empresas particulares puedan hacer su aporte económico. ¿Para qué? Para a través de ese fondo poder hacer los pagos a nombre del gobierno nacional a las diferentes proveedores de la vacuna. Nosotros lo que queremos es colaborar, hacer una alianza público-privada y de hecho ya estamos colaborando. Existe en este momento un comité, un consejo público-privado en el cual el sector privado está a cargo de toda la transportación, de toda la logística de las vacunas. Entonces ya sabemos cómo hacerlo y lo que estamos pidiendo al Estado, al gobierno, al Estado central es que nos permita descentralizar el proceso de vacunación. Dicen que estas vacunas que se adquirirán con el dinero que aporten se deberían distribuir a sus trabajadores, sus familias e incluso hacer una donación para sectores vulnerables. Las empresas están dispuestas a donar un porcentaje entre el 5 y el 10% del total de estas vacunas que se les permita comprar para que los gobiernos centrales o autónomos descentralizados puedan llegar a más personas en el menor tiempo posible. Se puede hacer una sectorización a través de las herramientas digitales para que establecer claramente qué zonas requieren inmediatamente de una intervención. Consideran que esta es la única forma de reactivar a los diversos sectores golpeados por la pandemia y esperan una pronta respuesta del Ejecutivo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Poco más de 42.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus distribuidas en 3 embarques ha recibido hasta ahora el país. El gobierno asegura que las vacunas recién llegadas servirán para completar las primeras dosis en aquellos hospitales y geriátricos donde empezó la campaña. Joana Ramos ya está con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, buenas noches, bienvenida. Dayana, amigos, buenas noches. Recordemos que la fase 0 de vacunación empezó el pasado 21 de enero y aun cuando esta ha sido fuertemente criticada por la lentitud y la falta de información, desde el gobierno aseguran que la campaña masiva de inmunización empieza el próximo mes. Veamos. La campaña de vacunación contra el coronavirus en el país parece que alza el vuelo. Esta semana el gobierno anunció que recibirá este año 20 millones de dosis para enfrentar el virus. Esto luego que el país cerró conversaciones con la farmacéutica china Sinovac por 2 millones de vacunas. En paralelo, Ecuador mantiene negociaciones con Rusia y con India para la adquisición de vacunas que cumplan con todos los requisitos de seguridad sanitaria y evidencia científica. Las vacunas contratadas hasta la fecha o en proceso de sus
suscripción de acuerdos se desglosan por dosis: 6 millones de la farmacéutica Pfizer, 5 de la vacuna de AstraZeneca Oxford, 7 millones a la iniciativa COVAX Facility y los 2 millones de dosis de la China Sinovac. El país aún se encuentra en la fase 0 de vacunación, la misma que se espera concluir en las próximas semanas para dar inicio a la fase 1. En esta parte, que se proyecta para el próximo mes, se incluirá al personal de salud en general, fuerzas del orden y bomberos, grupos vulnerables, trabajadores de recolección de desechos y centros estratégicos, además de profesores de todos los niveles. En la fase 2, de carácter masivo, previsiblemente en abril, se incluye a la población mayor de 18 años en función al suministro y recepción de vacunas pactadas. Por último, en la fase 3, se vacunará a la población restante, como gestantes que hayan dado a luz y otros grupos objetivos. Hasta ahora se han suministrado poco más de 24.500 dosis en todo el país. Y esta semana tuvimos buenas noticias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos respaldó la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Esta vacuna, a diferencia de las otras, ofrece inmunidad con una sola dosis. La pandemia por el coronavirus avanza, pero la ciencia tampoco se detiene. Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos respaldó la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 de la multinacional Johnson & Johnson. La opción de esta farmacéutica promete inmunidad en una sola dosis, incluidas las cepas de Sudáfrica y de Brasil. En los ensayos clínicos en Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson mostró una eficacia de 85,6%, con una tasa de 81,7% en Sudáfrica y de 87,6% en Brasil. El hecho de que se necesite una sola dosis para la inmunización y que la vacuna pueda ser almacenada en un refrigerador y no en un congelador como requieren las dosis de Pfizer y Moderna le otorga una gran ventaja operacional. Y un dato aún más esperanzador: los contagios de coronavirus en todo el mundo cayeron un 11% en la semana antes del 21 de febrero. Es la sexta semana consecutiva que bajan los casos de COVID-19. Además, hay una caída del 20% en las muertes. Todo esto, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Con esta información te doy paso, Dayana. Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joana. Muchísimas gracias por esto. Retomamos la información, amigos. Hoy se cumple un mes del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Un crimen que ha generado conmoción a nivel nacional, en el cual hay muchas interrogantes y realmente muy pocas respuestas. Era la mañana del miércoles 27 de enero de 2021 cuando ocurrió el crimen que conmocionó a todo el Ecuador. El conocido presentador de televisión Efraín Ruales fue asesinado cuando se transportaba en su vehículo en la avenida Guillermo Cubillo, al norte de Guayaquil. Hoy se cumple un mes de aquel hecho, por el cual solo hay un detenido. Las investigaciones siguen su curso. En un inicio, la Fiscalía y Policía manejaban 8 hipótesis que posteriormente se redujeron a 2, aunque se desconocen cuáles son. Dichas hipótesis, que según las autoridades son concretas y certeras, pudieran determinar quiénes serían los autores intelectuales del asesinato. La Fiscalía cuenta con varias evidencias, como por ejemplo el teléfono del actor. Su contenido ya ha sido analizado, mientras que el vehículo del presentador permanece en los patios de la Policía Judicial para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, 5 personas han declarado sobre lo ocurrido el pasado 27 de enero, entre ellos familiares de Ruales. Entre tanto, alias Casquete, investigado por el crimen, permanece en la cárcel 4 de Quito. Él ya ha sido interrogado. Y es así como avanzan las investigaciones, con un gran hermetismo por parte de las autoridades, en un caso con muchas interrogantes y pocas respuestas. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Otros temas. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que la Policía Nacional incautó alrededor de 1 tonelada de cocaína en Daule, provincia del Guayas. La Unidad Nacional Antinarcóticos detectó que en una vivienda de una urbanización privada se estaba copiando la droga que se pretendía y que se presume iba a ser trasladada hasta Europa. Hay 2 detenidos de nacionalidad ecuatoriana. Además, se decomisó un vehículo y un arma de fuego. Las investigaciones continúan. Por otro lado, varias personas fueron detenidas por la Policía Nacional con armas y dinero en efectivo. El hecho ocurrió en Manta, provincia de Manabí.
5 ciudadanos fueron detenidos por la Policía Nacional en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, la tarde de este viernes. Ellos se transportaban en vehículos de alta gama, en donde los uniformados encontraron varias armas. Al momento que los policías comienzan a revisar, encuentran tanto en la guantera y debajo del automotor del vehículo Ford Explorer color verde 2 armas de fuego, en este caso 2 pistolas Glock 9 milímetros, y en el otro vehículo que le acompañaba, que es una Ford F-150, se encuentra de igual manera un arma de fuego, ¿sí? Al continuar el registro seguía saliendo munición. Es por eso que debo manifestar que tenemos en este caso este operativo Porvenir, bajo el concepto de concentración dinámica, 3 armas de fuego. Los detenidos también tenían dinero. Su origen no pudo ser justificado. $4,000 americanos que de manera oculta se evidenció en el interior de la camioneta F-150. Los 3 venezolanos y 2 ecuatorianos tenían antecedentes judiciales. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Ahora les contamos la historia de una mujer que tras un accidente de tránsito fue declarada como fallecida y durante 13 años no pudo acceder a ningún servicio, ni siquiera al de salud. Ella es Berta, una quiteña que durante 13 años estuvo registrada por las autoridades como muerta. Todo inició en el 2006, cuando el bus en el que viajaba a la provincia de Orellana se precipitó a un barranco. Este accidente dejó varios muertos y heridos. Sin embargo, Berta perdió la memoria. No tenía ni idea dónde había nacido. Una familia manabita la acogió y durante 10 años permaneció sin recordar quién era. Para ese entonces, las autoridades ya habían registrado su acta de defunción, por lo que a ella le fue muy difícil acceder a cualquier servicio. Donde los médicos no podía hacerme una cita médica porque me piden primeramente la cédula. Tampoco la tenía. Con el paso del tiempo recuperó parcialmente la memoria y logró reencontrarse con su hijo. Sin embargo, al existir una sentencia judicial que la declaraba fallecida, no podía ejercer sus derechos ciudadanos ni asumir la posesión de sus bienes. Y es allí cuando encontró la ayuda de la Defensoría Pública. Estas sentencias de muerte presunta se dan cuando transcurren 2 años, pero cuando es tránsito se lo dan en 6 meses. Entonces, realmente esto motivó a que el defensor público pueda presentar esa demanda y poder conseguir que se le restituya el derecho a la identidad. Esta entidad logró que el registro civil, mediante cotejo dactilar, certifique que Berta Revelo Erazo está viva. Se realizaron 7 impulsos judiciales y en el mes de febrero del año 2020, la Unidad Judicial de la Familia del Cantón Tena aceptó la demanda y declaró la nulidad de la sentencia de muerte presunta. Este mes se cumple 1 año desde que Berta finalmente recuperó sus derechos como persona viva, una lucha que le tomó 13 años. Ahora ella vive en la provincia de El Oro, lugar en donde permaneció tras perder la memoria. Stephanie Paz, 24 horas. Una trágica situación.